Esas serían algunas fotitos que también saldrían de Jimin estando en la Demon Party, donde vemos que Jimin está sentado de un lado, lo podemos distinguir por su cabellito que lo tenemos rubio hermoso, y por otro lado tendríamos a Nam sentado enfrente de Jimin. Incluso también se dijo que Jimin estaba siendo acompañado por dos de sus amigos más cercanos a él y que justo también se verían en el video. Por supuesto que tenía que agregar también esta conexión que se dio con Jimin y con el reloj que vemos. No es la primera vez que Jimin utiliza este reloj y las coincidencias son muchas con Jungkook, están como vinculados. Jungkook tendría un tatuaje y el reloj marcaría las 3:23 y él nos diría mismo que fue la hora en que nació. Mientras que el reloj que utiliza Jimin fue lanzado en 1997, justo el año de nacimiento de Jungkook, y esto también agregando que Jimin lo llevó a la The Moon Party y también lo estaría utilizando cuando apenas pasó el cumpleaños de Jungkook. 이 시계는 이 시계 있죠, 시계. 시계는 제가 태어난 시가 아니에요. 이게 보면은 제가 3시 한 25분? 23분? 그때 이제 태어났는데. Y ya no sería solamente que Jimin lo estaría utilizando en esta transmisión, sino que también hay una foto cuando fueron a Tokio juntitos, donde también Jimin estaría utilizando este mismo reloj. Incluso también en el aeropuerto, cuando iban a viajar, también a Jimin se le ve utilizando este mismo reloj. Así que con esto ya sabemos que en varias ocasiones Jimin ha utilizado este reloj y también seguramente será porque es bastante especial, sobre todo sobre todo esa conexión que tiene con Jungkook en su fecha de nacimiento. Y justo horas después ya teníamos a Jimin y a Nam juntos, pues otra vez los tendríamos juntos, pero esta vez caminando por una calle. Vemos a Jimin con su cabellito otra vez rubio, vemos a Nam que está súper grandote también. Incluso también dirían que anteriormente o unas calles a distancia habían visto a Jin y que habían tenido suerte porque entonces habrían visto a los tres, tanto a Jin, a Nam y a Jimin. Estos también serían autógrafos tanto de Jimin, Jungkook, Hobi y Nam, pero estos serían antes de regresar a Corea. Y estos autógrafos serían de el último día donde ellos comieron juntos en Los Ángeles por última vez. También aparecerían estas historias y la verdad no me van a dejar mentir, me están volando la cabeza, algo va a pasar seguramente. Y aquí es donde sale mi parte más de Lulu. Ya saben ustedes que siempre tenemos teorías y esta no se queda atrás por nada. Y es que con esta imagen tendríamos a dos venaditos, uno con el color de Jungkook que sería el morado y el otro que sería el color de Jimin y sería el dorado. Y supuestamente estaría Jungkook que sería el moradito, estaría viendo al dorado que sería Jimin. Algo que también ya hemos visto miles de veces y es algo adorable ver a Jungkook ver a Jimin. Y que también aquí se agregarían los colores que sería el morado y el dorado, ya que no solamente los hemos visto una vez con estos colores, sino los hemos visto varias veces con estos mismos colores.
Estas serían algunas de las ocasiones que pudimos ver a Jimin y Jungkook con estos mismos colores, Jimin con el amarillo y Jungkook con el morado, así como con los venaditos, iguales. Así que directamente para mí esto ya sería una referencia con esos dos colores tanto a Jimin como a Jungkook directo. Por supuesto, esa no sería la única imagen, también estaría esta donde también estaban de morado y amarillo. Igualmente también la vestimenta de los perritos del hermano de Jungkook igual estaban de morado y amarillo. Y si vamos a la cuenta de esta persona que lo publicó, vemos en su descripción que dice Big Hit Music Performance Director. Incluso vemos que tiene varias cosas que la vinculan a BTS, pero también tenemos a Hobby. Y es que al parecer ella sería la directora de performance que dirigió Who. Incluso tendría esta publicación con Who y tendría a Keep Going también y con los ojos de Jungkook. Así que ya sabemos todo lo de Keep Going y también lo de Who, de Jimin y de Jungkook. Justo bastantes pistas que aparecieron tanto en el videoclip de Who como en Are You Sure, que también nos apareció la frase Keep Going. También en la publicación de ella, la directora de performance de Who, también podríamos ver aquí abajo en la publicación un 10.01. Abajo también otro dato, el 613. Y por supuesto también el otro dato, el 1213. Vemos que también está el 68, si no vemos ahí el 1, también está el 34 y el 746. Pero sin duda lo que más llama la atención es lo principal, ya que serían 10.01. Si vemos a esto que horas más tarde también se publicaría esto en la cuenta, pero ahora del fotógrafo de Calvin Klein. También aparecería la coincidencia del 10.01. y algunos datos como el 6, incluso el 4, 1 y 1, que serían 4, 5 y 6, el 805. Pero lo que más llama otra vez la atención sería el 10.01, el que no lo publicaría alguien random, sino que sería el fotógrafo de Calvin Klein.